Dios eterno, te damos gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos la enseñanza de este día, Señor, y que se cumplan tus propósitos en base a la palabra que está escrita en la Biblia. Señor, te agradecemos de todo ello, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos son tuyas, Señor, en el glorioso y precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien. ¿Por qué es necesario el sufrimiento para los cristianos? El objetivo del presente tema es que el creyente cristiano comprenda que sus sufrimientos en Cristo tienen un propósito eterno y para que lo vivan y lo vivan con esperanza. El sufrimiento es una realidad a veces difícil de comprender. Todos sufrimos, pero con respecto a los cristianos surge la pregunta: ¿por qué si soy un hijo de Dios también sufro? El sufrimiento en tu vida cristiana es parte del plan soberano de Dios. Es la escuela que Dios utiliza para prepararte para la gloria eterna. La vida cristiana no promete ausencia de dolor, pues el Señor Jesucristo advirtió en su palabra. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué aspectos vamos a tocar en este tema? Primero, que el sufrimiento es parte de la condición humana y como consecuencia de la caída del hombre. El sufrimiento es disciplina y formación para hacer de nuestro carácter uno semejante al del Señor Jesucristo. El sufrimiento nos identifica con Cristo. El sufrimiento purifica nuestra fe y la fortalece para hacernos maduros. El sufrimiento es testimonio, porque de ello podemos dar ejemplo cuando tengamos que compartirlo con otras personas. El sufrimiento nos prepara para la gloria eterna. El sufrimiento es parte de la condición humana como consecuencia de la caída. Desde la caída, el dolor, la enfermedad y la muerte entraron al mundo. Por ello, todo ser humano, creyente o no, enfrenta sufrimiento a lo largo de su vida. Pero en los cristianos este sufrimiento tiene un sentido redentor. Dice la palabra en Génesis, en capítulo 3, a partir del versículo 16. A la mujer le dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo el Señor: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Bien, como consecuencia de la desobediencia que ellos tuvieron a la orden, a la instrucción que Dios les había dado de que no comieran de ese fruto, del cual advirtió el Señor que el día que de ese fruto comieran, ellos iban a morir. Murieron en dos sentidos. El primero es que murieron espiritualmente, y la consecuencia de ello fue que a la mujer le iba a traer dolores en sus partos, y aparte iba a sufrir el señorío de su varón, de su marido, para con respecto a ella. También al hombre le dijo el Señor que como había hecho caso a la invitación de su mujer para que comiera de ese fruto, a pesar de la orden, de la instrucción que Dios le había dado, la tierra fue maldecida por esa causa. Entonces al varón le iba a costar trabajo obtener de la tierra el fruto para su sustento. Y a partir de ese momento también la tierra iba a producir espinos y cardos. Entonces ya no toda la tierra iba a ser fértil. Con el sudor de su frente, con el sudor de su rostro,
con el esfuerzo que él tuviera que ejercer para hacer producir a la tierra, él eso iba a padecer hasta que muriera. Y es la sentencia que le dice en ese versículo 3:19 de Génesis, porque le recuerda, polvo eres y al polvo volverás. Y cuando le estaba diciendo esto, le estaba recordando que ese era el destino, la muerte física. Bien, entonces a partir de ese momento se traslada a toda la humanidad el sufrimiento. Y a partir de ese momento, toda la humanidad recibimos como consecuencia de nuestros pecados esas consecuencias, esos sufrimientos, esas pruebas, esos dolores que a todos les acontece en diferente medida, en diferente grado y en diferentes circunstancias, pero de alguna u otra manera a todos nos toca padecerlo. Entonces, a partir de ese momento el pecado había traído dolor y muerte por esa caída que había tenido como consecuencia de haber cometido el pecado. Dice Romanos 8, del 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y a qué se refiere esto que está diciendo este versículo 23? Recordemos que en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 50, nos dice Dios en su palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nos dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando está diciendo esto, el Señor se está refiriendo a que no vamos a poder entrar en el cielo, no vamos a poder entrar a la presencia de Dios con los cuerpos que tenemos. Por eso dice el versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Así dice el versículo 52, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Refiriéndose en ello la palabra que tanto los que ya fallecieron en Cristo como los que no lleguen a estar en esa situación, sino que estén vivos en el momento del arrebatamiento, en el momento de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, entonces nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a recibir cuerpos nuevos para poder estar delante de su presencia. Y así dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Así dice Hebreos 11:8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues Dios le había dado la instrucción de que se fuera de su familia, que dejara su parentela y que fuera a la tierra que él le mostraría. Pero Abraham, siendo llamado, iba con esto en la mente, que estaba saliendo porque había de recibir como herencia un lugar que él iba a habitar, pero sin saber a dónde se encontraba ese lugar. Pero la guía la iba a recibir de parte del Señor. Así entonces dice el versículo 9, que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, dice el versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así nosotros también debemos de tener eso en mente,
que no vivimos aquí para morar en esta tierra, en el sentido de que no debemos hacernos tesoros en esta tierra, sino que nuestro pensamiento, nuestro anhelo debe estar de encontrarnos con el Señor y morar en su presencia. Así nos dice Dios en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 1, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa es la promesa de parte del Señor, que vamos a estar morando a donde Él se encuentra. El sufrimiento es disciplina y formación. Entonces, Dios disciplina como Padre amoroso para podernos dar esa formación. Entonces, no todo el sufrimiento es castigo, pero todo el sufrimiento sí es parte de esa escuela, porque Dios usa el sufrimiento como disciplina para nuestra santificación. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida en santidad, es decir, una vida apartada del pecado. Por eso Dios nos corrige y nos castiga a través de esos padecimientos que sufrimos, teniendo sufrimiento, teniendo dolor, teniendo aflicción. Así nos dice la palabra que nos muestra Hebreos capítulo 12 en los versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, debemos de valorar cuando estamos siendo disciplinados por parte del Señor y no debemos desfallecer cuando hemos de ser reprendidos por Él, pues en alguna manera Él nos está corrigiendo en nuestras desviaciones, en nuestros desacatos a su ley y a sus mandatos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice la Biblia en la versión Dios habla hoy, en el mismo versículo de Hebreos 12:6, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Entonces, las correcciones son a través de su palabra. Esa es la disciplina que debemos aprender, lo que está escrito en su palabra. Y el castigo es algo físico, algo que tenemos que padecer como consecuencia de nuestras desobediencias al Señor. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, por esta razón, debemos de valorar cuando somos disciplinados y cuando somos corregidos o castigados por parte del Señor. A su vez, Hebreos 12:9 nos dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, debemos de ser conscientes que si nuestros padres terrenales nos corregían, nos disciplinaban, nos castigaban, debemos de valorar más esas acciones cuando sabemos que vienen de parte de Dios. Hebreos 12:10 dice: y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso lo hace, para que participemos de su santidad. Entonces, ahí está el provecho, ahí está la bendición cuando somos disciplinados y cuando somos corregidos de parte de Dios. Así entonces Hebreos 12:11 nos dice: es verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y generalmente es lo que nos ocurre cuando estamos en esa situación de prueba, en esa situación de estar siendo corregidos o castigados. Generalmente no nos gozamos, generalmente no le agradecemos a Dios, pero sí debe de pasar por nuestra mente y debemos de recordar que Dios lo está haciendo para bendición y beneficio nuestro. Por eso dice ese versículo al final, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, de esta manera, el sufrimiento corta, trunca el orgullo y nos forma en humildad. De esta manera, formando nuestro carácter. Y bien, si estás pasando alguna prueba, algún tiempo de castigo, algún tiempo de corrección, algún tiempo de reflexión, ¿qué es lo que te está enseñando Dios en medio de esta prueba? Reflexiona, medita, corrige. El sufrimiento nos identifica con Cristo. ¿De qué manera? Participamos de sus padecimientos. Así el apóstol Pedro nos exhorta a todos los creyentes a no sorprendernos de la prueba de fuego. Y dice él en su epístola, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, a partir del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y cuando está diciendo esto, es que no pensemos que es algo ajeno a lo que Dios está permitiendo para que nosotros seamos disciplinados, corregidos o castigados. Y sigue diciendo el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y cuando está hablando aquí de la revelación de su gloria, se está refiriendo a nuestro encuentro que vamos a tener con Él, tanto en el tiempo del arrebatamiento. Así entonces también dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, está haciendo aquí una observación el Señor en cuanto a que tenemos que diferenciar cuando son padecimientos como consecuencia de nuestros pecados por esas acciones que desobedecen su ley, a diferencia de cuando el Señor nos está mostrando una prueba, nos está presentando una prueba para fortalecer nuestra fe, para comprobar que estamos creciendo, que estamos madurando en la fe. Entonces, en ello debemos de tener presente, ¿estamos buscando solo los beneficios de Cristo o también recibimos su cruz? Así el versículo 17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, es una reflexión para los que no son creyentes. Si nosotros como hijos de Dios somos corregidos, somos disciplinados, ¿qué esperan los que no lo son?
Así entonces debemos de tener presente que el sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado, significa que le pertenecemos a Cristo. El sufrimiento purifica la fe. ¿De qué manera? El apóstol Pedro compara las pruebas con el fuego con que se purifica el oro refinado en el fuego. Entonces, haciendo esa comparación, esa reflexión, una fe probada es una fe madura, porque se prueba y se fortalece. Así también podemos observar que un diamante brilla porque soportó una presión tremenda. Entonces, el resultado de una fe probada será alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, es decir, en su regreso. Veamos entonces qué nos dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, la fe, nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nuestra fe es puesta a prueba? ¿Nos quejamos? ¿O nos mantenemos firme en la esperanza bendita con la que hemos creído la palabra de Dios? El sufrimiento es testimonio. Filipenses, en el capítulo 1, en los versículos 12 al 14, nos dice lo siguiente. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido? En varias ocasiones fue llevado a la cárcel. En varias ocasiones fue castigado, fue golpeado, recibió latigazos y recibió otra serie de consecuencias por haber predicado la palabra de Dios cuando había un tiempo de persecución. Entonces él, lejos de quejarse, dice en este versículo que esas cosas que le habían acontecido habían producido un progreso en la predicación del Evangelio, en la expansión del Evangelio, en el conocimiento del Evangelio. Y él lo veía en los lugares a donde lo había compartido, en los lugares donde lo había esparcido, en los lugares donde él había establecido iglesias. Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones, porque como comento, en varias ocasiones había él sido encarcelado, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, él había visto como oportunidad que cuando estaba en prisión había podido compartir de la palabra, y ese era el testimonio que él estaba dando, porque a veces ese testimonio es más fuerte que cualquier cosa que se diga, porque a pesar de estar padeciendo, veían a la gente a la cual él les había compartido, que a pesar de estar en esa circunstancia, a pesar de estar padeciendo esto, él estaba compartiendo de la palabra con gozo. Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces,
Ese ánimo, ese gozo con que el apóstol Pablo, a pesar de estar encarcelado, compartía de la palabra, esto animaba a los demás creyentes a hacer lo mismo, a compartir con gozo la palabra, sin importar las consecuencias que ellos iban a padecer. Así entonces, esas prisiones en las que estuvo Pablo expuesto, animó a los demás a compartir también de su palabra con denuedo, dice la palabra. Así debemos entonces considerar que nuestra reacción ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las circunstancias que vivimos, esa prédica es más poderosa que 1000 palabras que pudiéramos estar hablando sin un testimonio que lo respalde. Entonces debemos tener en mente que el mundo no nos mira cuando todo va bien, sino que nos observa cuando todo se derrumba, cuando estamos en medio de aflicciones, cuando estamos en medio de pruebas, cuando estamos en medio de sufrimientos, porque es la reacción que tenemos y que ellos observan y ellos meditan en decir, al pensar, al observar, ¿cómo es posible que a pesar de tener estas circunstancias, esta persona alaba y honra a Dios? Y entonces eso los anima a querer probar también la fe, a querer tener ese acercamiento con Dios, a querer tener esa relación personal con el Señor Jesucristo, de quien van a tener la redención, de quien van a tener el perdón de sus pecados, de quien van a recibir su misericordia. El sufrimiento nos prepara para la gloria. ¿Cómo es este sufrimiento? Los apóstoles se gozaban de sufrir por Cristo, de ser dignos de padecer por Cristo. El sufrimiento de Pablo en prisión animó y motivó a otros creyentes a predicar con valentía. Entonces, nuestra actitud en el sufrimiento puede impactar a más personas que nuestras palabras. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, el apóstol Pedro está poniendo en una balanza, está haciendo que comparemos que las aflicciones que pudiéramos tener, que pudiéramos padecer en este mundo, mientras estamos viviendo aquí, mientras estamos caminando, mientras estamos compartiendo, no se comparan porque es mucho mayor el beneficio, la bendición que hemos de recibir en la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros cuando estemos en la presencia de Dios. Así dice 2 de Corintios en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, nuestras pruebas son momentáneas frente a la gloria que será eterna. Debemos de tener presente que Cristo sufrió antes de la gloria, antes de recibir esa gloria con que fue recibido después de haber resucitado. Debemos de considerar que el sufrimiento del cristiano no es en vano, es la antesala de la gloria eterna en Cristo Jesús, porque nuestra gloria en Cristo será eterna. Concluyendo, ¿qué debemos de tener presente entonces? Primero, no te sorprendas del sufrimiento que estés o vayas a padecer. Considéralo como parte de tu formación espiritual, no para tu destrucción, sino es parte de la formación que Dios te está dando para formar en ti el carácter de Cristo. Recuerda además que este padecimiento, este sufrimiento que puedas tener en este mundo es momentáneo a comparación de la esperanza y de la gloria eterna que recibirás en la presencia de Dios. ¿Qué más podemos concluir? Que el sufrimiento que recibe el cristiano en su andar en este mundo es necesario porque nos conforma a Cristo,
purifica nuestra fe, nos fortalece y nos hace tener testimonio ante el mundo y nos prepara para la gloria eterna. Entonces, nuestra actitud en el sufrimiento puede impactar a más personas más que nuestras palabras. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo en el cual nos has recordado que debemos de soportar el sufrimiento sin que melle o menoscabe nuestra fe. Que al igual que en una escuela, al igual que en un trabajo, tenemos que pasar pruebas para comprobar que estamos siendo instruidos y que la instrucción está siendo recibida y está siendo asimilada y que estamos siendo capacitados para que comprobemos que podemos salir adelante ante nuestras responsabilidades después. Entonces, comprendamos que nuestra fe está siendo probada y está siendo fortalecida para que cuando se dé el encuentro de nosotros con el Señor, esa fe, nuestra fe, sea hallada en alabanza. Señor, te damos gracias por ello y te rogamos, Padre eterno, que tú nos ayudes a salir adelante en nuestras pruebas, que nos mantengamos firmes ante ello y que antes, durante y después de ellas, Señor, te honremos con alabanzas. Te agradecemos, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.